Amén. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. La reflexión que hoy quiero que estemos alrededor de ella se encuentra en este libro que es muy pequeño, una carta muy pequeña de tan solo un capítulo. Y hace 2 o 3 años hablé o toqué un tema referente a Filemón, pero hoy quiero abocarme a algo muy especial. Como decía, esta carta la encuentro muy especial, ¿no es cierto? Y es una carta a título personal que Pablo dirige al hermano Filemón, y me atrevo a decir que también a la familia. A pesar de que es una carta que tiene tan solo 25 versículos, podemos ver grandes temas desarrollados, como el discipulado, el amor, el perdón, las relaciones entre amigos y hermanos en la fe, y la cuestión de la esclavitud, que si bien Jesús no se refirió al tema, el cristianismo lo echa abajo o lo cuestiona por la sola verdad de que en Cristo todos somos iguales ante el Señor, y nos ordena que nos amemos unos a otros como Cristo nos amó y que busquemos el bien de cada uno, entre otras cosas. Entonces, de entradita me gusta cómo comienza Pablo esta carta, que como decía, es una carta que quizás él no pensó que, que iba a estar en el canon, ¿no es cierto?, de la Biblia, pero ahí está, y sin duda que trae también mucha bendición a nosotros hoy. Dice en el primer versículo que Pablo, ¿no es cierto?, es un prisionero de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Él siempre se presenta en las otras cartas como apóstol de Jesús, pero aquí entonces él se está presentando como prisionero de Jesucristo. Pablo ve su situación a través de los ojos de la fe. Ve entonces toda su vida a través de los ojos de la fe y de la voluntad del Señor. Él entonces se encuentra prisionero, pero él dice que es prisionero de Jesucristo. No es un prisionero de Roma, no es un prisionero de César, y tampoco del poder religioso judío que impera en ese tiempo. Él es un embajador cautivo de Jesucristo. Es por la voluntad de Dios que él se encuentra en esa condición. Antes que él quedara detenido y preso, él ya se consideraba un cautivo del Señor. Esta debe ser la condición de todos nosotros. Todas las circunstancias que nos aquejan en nuestras vidas es producto de la voluntad de Dios. Cuando vemos la vida de esa forma, todo debe verse con otro sentido. Todo evento, bueno o malo, a nuestro entender, es hecho por la voluntad de Dios. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, debe ser un cautivo, un prisionero de Jesucristo, cautivado por su amor, cautivado por su esencia, cautivado, ¿no es cierto?, por todo lo bueno, lo amoroso, lo tierno, lo majestuoso que Él es con cada uno de nosotros. Debemos estar cautivados, ¿no es cierto?, por la presencia del Señor cada día. Entonces, eh, por casualidad, también él se encuentra preso, ¿no es cierto? Ya sea en una pena remitida, en un hogar que por allá arrendaron, o en una cárcel de Roma, ¿no es cierto? Y también allá en el versículo 23 nos dice que está acompañado de Epafras, compañero de prisión, dice. Y luego en el versículo siguiente nos dice que está con sus colaboradores que lo visitan y lo atienden. Pablo pasó como 2 años en esa prisión antes, ¿no es cierto?,
de que pudiese tener audiencia con César allí en Roma. Es allí donde conoce a Onésimo. La carta no dice si está preso o va para acompañarlo y servirle. Pablo, como fiel evangelista, le presenta a Cristo a Onésimo. Y este se convierte al cristianismo. Me imagino, ¿no es cierto?, que Onésimo, al ver a Pablo preso, pero a la vez libre espiritualmente, con paz y con gozo en su corazón, es obvio que él quiere lo mismo que tiene Pablo. Se sorprende cuando escucha personas decir, yo me sorprendo, ¿no es cierto?, cuando escucha personas decir, ustedes con su religión solo hacen y ofrecen una salvación que es difícil de comprobar, que es difícil de entender. Pero la realidad es que el apoyo y la preocupación de ponernos en las que ponemos en las personas y que les brindamos la ayuda adecuada para que puedan conocer a Cristo y ocurra un cambio en sus vidas, simplemente eso lo desconocen o no lo quieren reconocer. Bueno, aquí Onésimo le cuenta a Pablo que él es un esclavo, un fugitivo, que ha abandonado a su amo y al parecer le ha robado o quitado algo, y es por eso que él huye de la presencia de su amo. No sabemos tampoco cuánto tiempo estuvo Onésimo con Pablo. Lo que sí deja de ver la carta, lo que nos muestra es que Pablo lo aprecia demasiado y lo llama su hijo espiritual. Cuando se entera de lo que ha pasado, lo envía de vuelta a casa de su amo para que solucione y arregle la situación y ya no sea un fugitivo. Coincidentemente, Pablo conoce y es amigo de su amo que es un hombre llamado Filemón, que vive allá en Colosa. Esto me enseña que cuando llegamos a los pies del Señor y nos arrepentimos, no es un asunto de borrón y cuenta nueva, y que todo lo dejamos atrás. Las cosas que quedaron inconclusas deben ser reparadas, saneadas, perdonadas. Si eres un deudor, debes pagar lo adeudado. Si te has marchado de tu hogar, de tu familia, de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo, debes reparar esa situación y demostrar el cambio que Cristo ha hecho en tu vida. Estoy seguro que Dios te acompañará en todo tiempo. Veamos lo que sucede con esta familia que debe recibir a este esclavo fugitivo. En el versículo 2 nos dice que también esta carta está dirigida a Apia y a Arquipo. Eran con toda posibilidad miembros de la familia de Filemón. Puede que haya sido Apia su mujer y Arquipo su hijo, respectivamente. Me gusta, mire, la forma en que aborda la situación Pablo en esta carta. También la dirige a Apia, que como dijimos es personal, pero esta carta involucra también a la familia. La esposa de Filemón también debe estar al tanto de lo que ocurre en su casa. Y aunque esto no se ajusta a esos tiempos, eh, que ellos están viviendo, ¿no es cierto? Porque la mujer no es considerada para tomar decisiones. Pero recordemos que Pablo dirige la carta a una familia cristiana, donde Jesucristo ha hecho cambios significativos dentro de la familia. Por lo tanto, allí también se toma el parecer de la mujer, el parecer del hijo, ¿no es cierto? Todos forman parte de esta familia y todos tienen algo que decir. Aparentemente, Arquipo es hijo del matrimonio, así que también se verá involucrado en el asunto del tenor de esta carta. Nadie queda indiferente a la transformación que Cristo hace en la vida de las personas.
Cuando Él gobierna nuestro ser, es imposible seguir siendo las mismas personas que éramos antes de conocerlo. ¿Está usted de acuerdo conmigo? En el versículo 4 al 7 dice que Pablo destacó el amor y la bondad de Filemón. Había abierto su corazón y su hogar a la iglesia. ¿No creen, mis hermanos, que debiéramos imitarlo, abriéndole nuestro corazón y nuestros hogares a otros y ofrecer compañerismo cristiano para refrescar el corazón de otros? Hoy nos hemos vuelto tan herméticos con nuestros hogares, con poco y nada practicamos el invitar a conocidos, a vecinos, a amistades, para compartir con ellos, donde se den cuenta de que sí nos importan y que valoramos su amistad. Entiendo que hoy no es el momento, pero estoy seguro que llegará y espero que muy pronto llegue, ¿no es cierto?, ese momento donde nosotros nos podamos volcar a las personas. Mire, conozco a cristianos que se encierran en su círculo familiar y dogmático y ya no comparten con otras personas de su misma fe, inclusive, y menos con mundanos. En la lectura se desprende que Filemón es un hombre interesado en los hermanos, a tal punto que las reuniones se hacen en su casa. Y además ayuda a aquellos hermanos que tienen necesidades económicas. Es un hombre íntegro, bondadoso, que ama a la iglesia, que ama al Señor. Así lo expresa Pablo. Justamente Pablo apela a ese amor que él tiene para que reciba a un esclavo que huyó de su casa y que tal vez también le ha robado. No deja bien claro la situación de Onésimo, ¿no es cierto?, por qué huye. Filemón tiene todo el derecho y la ley lo respalda para hacer pagar hasta con la pena de muerte a ese esclavo. Pero Pablo sabe que Filemón tiene un buen corazón y que eso no va a pasar jamás. La forma de interceder de Pablo es notable, por decirlo menos. No es una adulación hacia Filemón, es mucho más que eso. Es simplemente ver la bondad y la mansedumbre de un hermano que ama a Dios y lo demuestra con sus hechos, con todo su ser. Pablo lo interpela para que perdone a un hombre, un esclavo fugitivo que ha quebrantado la ley y ha escapado. Este hombre llamado Onésimo se ha salvado, ha sido redimido, su vida, su alma por Jesucristo. No me imagino a Onésimo yendo con miedo para enfrentar a su amo. Pienso que él va con paz y con ganas de aceptar lo que pueda venir desde ese tiempo en adelante, una vez ya llegado a la casa de su amo. No creo que él vaya con temor. Él ya tiene a Jesucristo en su vida, hay paz en su corazón, esa paz que vio en Pablo, aún estando en prisión, ¿no es cierto? Pero ve que Pablo, aún estando en prisión, es libre. Mire, qué lamentable cuando vemos en la calle, cuando vemos a personas, ¿no es cierto?, que teniendo libertad son esclavos, son esclavos de diferentes situaciones, esclavos de sus vicios, ¿no es cierto?, esclavos de sus preocupaciones, esclavos, ¿no es cierto?, de lo material. Qué lamentable por ellos. Pero hoy nosotros podemos decir que somos libres, libres ante nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ha hecho libres. Mire, Pablo enseña en Corinto que debe quedarse en el trabajo que sabe hacer o realiza, siempre y cuando no esté en contra de los valores y esté reñido con el Evangelio. Allí en 1 Corintios 7:20 dice, cada uno debería permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó. ¿Ya? Esto se refiere al trabajo, hermano, a lo que está desempeñando. Eres un esclavo, le dice en el 21, no dejes que eso te preocupe. Sin embargo, si tienes la oportunidad de ser libre, aprovéchala. Y recuerda, si eres un esclavo cuando el Señor te llamó, ahora eres libre en el Señor.
Y si eres libre cuando el Señor te llamó, ahora eres un esclavo de Cristo. Eso es lo que se consideraba Pablo, un esclavo de Jesucristo, ¿no es cierto? Aunque él era libre, pero en esa ocasión, bueno, estaba prisionero. Pero mire, Pablo lo ve de las dos formas, aunque él es prisionero, con cadenas, ¿no es cierto? Pero es libre en el Señor. Y aun cuando él está libre por la vida, ¿no es cierto? Por la calle, es un esclavo para Cristo. Es de la misma forma en que nosotros debemos sentirnos, hermanos. No importa las situaciones, no importa lo que enfrentemos, cómo estemos en la vida, nosotros somos libres, libres, ¿no es cierto?, en el Señor Jesucristo. Mire, voy a comentar algo que me sucedió este año, un día 13, un día 13 de febrero. Este, no es algo de lo cual me sienta orgulloso, no, para nada, pero les quiero comentar porque también tuvo un desenlace bueno para mi vida y para mi familia. El día 13 de febrero fue día sábado y el día jueves, antes de ese día, sábado, recibimos un llamado de una familia amiga de Santiago que habían quedado en Pana, ¿no es cierto?, allí a la entrada de Pelarco, y ellos venían de vacaciones. Andaban 7 en un vehículo de 7 plazas también, ya de 7 asientos. Así que quedaron allí en Pana, yo los fui a buscar. Remolqué también su vehículo, los traje hasta acá, y entonces comenzamos a buscar los repuestos. Uno de los chicos es mecánico, así que se puso a trabajar allí en el vehículo, y uno de los hijos de esta hermana tenía que irse muy pronto a Santiago, ya que le estaban faltando unos medicamentos que eran muy caros y si no se los tomaba se descompensaba. Así que ellos decidieron irse el día sábado. Bueno, hermano, ellos llamaron a Uber y Uber no había ese día sábado. Ellos salían a las 2:15 y a las 11 ya yo los acompañé de aquí en mi casa a la esquina para que salieran a tomar colectivo. Y estábamos en cuarentena, ¿no es cierto? No se podía hacer nada, no podíamos salir. Entonces los acompañé allí. No pasaba nada, no pasaba colectivo, no pasaba micro, así que dije, chiquillo, me parece que van a quedar debajo del bus, ¿no es cierto? No se van a poder ir, así que los voy a ir a dejar a la calle principal, allí a Colín, para que lo que pase se puedan ir. Les di la instrucción y todo, y los llevé allí a Colín. Mientras tanto, los esperé para que tomaran locomoción. Cuento corto, no pasó nada, así que decidí llevarlos. Hermano, yo siempre manejo mis documentos en el vehículo porque el vehículo lo dejo adentro de la casa, ¿no es cierto? Y los dejo allí. Cuando llegué allá al terminal, los dejé, y cuando venía allí, ¿no es cierto?, por la 11 y ingresé por la 2 Sur, me detiene carabinero. Me detiene carabinero y me pide documentos, comienzo a buscar mis documentos y no lo encontré, lo había sacado. Así que no tenía documento, no tenía permiso. ¿Por qué no tenía permiso? Porque mi intención nunca fue ir a dejar a los hermanos al terminal, pero sucedió todo lo que sucedió, lo que les comenté. Así que no tenía nada. Sin permiso, sin documentación, sin nada, obviamente que me llevaron detenido. Me llevaron preso allí como a las 12 del día y estuve allí detenido hasta las 6 de la tarde. Ya donde el fiscal, ¿no es cierto?, ya me echó. También podría haber quedado hasta el otro día, pero gracias al Señor no fue así. Eh, ¿Sabe qué? No quise molestar, no quise llamar a nadie. Después se lo comenté al hermano Jorge y él me dijo, debió haberme dicho, yo pude haber hablado y pudo haber salido, pero no, ¿sabes qué? Al final y al cabo yo decía, bueno, eh, eh, merezco, en una forma,
aunque sabía de que había hecho bien, había actuado mi corazón de pastor, de estar allí y llevar a estos jóvenes allá, pero también había infringido la ley. Así que no estaba bien, así que ya dije, no, tengo que estar aquí y no importa. Así que este jueves recién que pasó, tuve que comparecer, ¿no es cierto?, delante del fiscal y gracias al Señor, digo, gracias al Señor no tuve que pagar multa y salí, no sé si se dirá sobreseído, pero sin nada, sin cargos, sin papeles manchados ni nada, así como que me hicieron tan por allí, ¿no es cierto? Y me dijeron, ya váyase a su casa. Yo doy muchas gracias al Señor por eso. Claro, sí que no queda todo o sea, esto no queda en mi antecedente, pero sí me dijeron, si usted vuelve a caer, a incurrir en lo mismo, obviamente esto se va a sumar y usted va a tener que ir a un juicio, ¿ya? Gracias, mi Señor, porque lo que tú hiciste por nosotros no queda precedente. No queda ningún precedente, nada que nos acuse, ¿no es cierto? Porque el Señor Jesús ha eliminado todo vestigio, todo lo que ha quedado, todo lo que nos acusaba, ¿no es cierto? Él lo ha eliminado. Mire, en Filemón, en el versículo 10, dice, te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. De manera que Pablo escribió esta carta a Filemón para ayudarlo a comprender su nueva relación con Onésimo. Este era un hermano cristiano, no una mera posesión. Y entonces le dice, a quien engendré en mi prisión. Significa que Onésimo se había hecho cristiano, ¿cierto? Había nacido de nuevo, había entregado su vida al Señor. Por lo tanto, Pablo, ¿no es cierto?, lo considera su hijo espiritual, lo quiere, lo aprende a amar. Pablo pidió a Filemón que perdonara a su esclavo fugitivo, pero no solo que lo perdonara, sino que lo aceptara como un hermano en Cristo. Como cristianos debiéramos nosotros siempre perdonar, así como hemos sido perdonados. Allá por Efesios 4:31 dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabra áspera, calumnias y toda clase de malas conductas. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Bendito sea el Señor. Onésimo entonces no fue, dice que Onésimo dice, no fue de mucha ayuda para ti en el versículo 11, no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es útil a los dos. Onésimo, aludiendo a ese nombre, que significa provechoso, útil. El apóstol admite que antes no había sido provechoso para Filemón, ¿no es cierto? Apresurándose a mencionar el cambio por el cual se había vuelto provechoso, útil. Las personas impías, las personas que no conocen a Cristo, los no creyentes, a veces solo quieren sacar provecho propio de las cosas, sin importar a los demás. Entonces, estas personas para otros no son provechosas. Pero ¿qué cambio dichoso afectuó la conversión de Onésimo? Que se convirtió de inútil a útil, de lo malo a lo bueno. Esto es lo que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Nos convirtió, nos redimió, nos hizo de malas personas, nos convirtió a buenas personas, de ser inútiles a útiles. Ninguna perspectiva de servicio debe conducir a que alguien descuide su obligación o deje de obedecer a su superior. Una gran prueba de arrepentimiento verdadero es volver a cumplir los deberes abandonados. Onésimo se había fugado cuando era inconverso, pero ahora para menoscabo de su amo. Pero ahora había visto su pecado
y se había arrepentido y estaba dispuesto y deseoso de regresar a sus deberes. Pocos saben los hombres con qué propósito el Señor permite que algunos cambien su situación o emprendan cosas, quizás con malos motivos. Si el Señor no hubiera impedido alguna de nuestros proyectos fundados en malos propósitos o quizás fundados en la mentira, el engaño, seguro que tarde o temprano todo es destruido. Hermano, mi hermano, por favor, no te tientes a mentir, a engañar para conseguir un favor. O por estos días, ¿no es cierto? No te tientes a mentir o a engañar para recibir ayudas, ¿no es cierto?, del gobierno. Lo que te puedo decir es que Dios te sostendrá. Dios te sostendrá. Él no te soltará de su mano. Pero también nosotros, como hermanos en la fe, también debemos estar atentos y dispuestos a ir en ayuda de quienes lo necesitan. El cambio favorable de un inconverso que aceptó a Cristo lo produce el poder de la palabra, que transforma los pensamientos y las actitudes de las personas, llegando a ser muy distintas o muy diferentes a cómo se era antes. Esta frase sí es válida para los creyentes. Ocurre un antes y un después a las personas que reciben la salvación de Jesucristo. Pablo sabe muy bien que Onésimo debe arreglar su situación personal ante su amo Filemón para comenzar una vida nueva y maravillosa con Cristo. Debe ocurrir el perdón y subsanar las dificultades y también poner lo que responder, ¿no es cierto?, a lo que se ha robado o quitado. En esta carta vemos cómo Pablo trata a un discípulo, el cual ha engendrado, él ha presentado el evangelio de Cristo. Y este pasa a ser su hijo espiritual, al cual no tiene reparos en demostrar su amor y compromiso de acompañarlo en esta nueva etapa de su vida. Pablo se ha tomado su tiempo para discipular a Onésimo. No sabemos cuánto tiempo le tomó, pero recuerde, Pablo estuvo más de 2 años recluido. Lo que sí vemos es la preocupación y dedicación, como le da un padre que sabe que el hijo que ha cometido algo grave, tan grave que lleva a Onésimo a Roma, donde piensa él que debe ocultarse huyendo de Filemón. Hoy, ¿cuánto tiempo nos tomamos? Hoy, ¿cuánto tiempo invertimos de nuestras vidas para discipular, para acompañar, para enseñar a nuevos hermanos? ¿Cuánto amor, cuánta devoción volcamos hacia las personas, a esos hermanos que traemos a los pies de Jesucristo? En Filemón 16, ya no somos esclavos, sino que más que esclavo como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbelo como a sí mismo. Es así como Pablo entonces le está diciendo a Filemón que reciba a Onésimo, ya no como esclavo, sino que como hermano en la fe. Mire, habrá sido chocante para Filemón tener que ver nuevamente a Onésimo y ahora recibirlo como cristiano y hermano. Ya dejó de ser un simple esclavo, un sirviente. Llegó a ser también su hermano en la fe. Ambos, tanto Onésimo como Filemón, llegaron a ser miembros de la familia de Dios, iguales en Cristo. La condición social de un cristiano como miembro de la familia de Dios va más allá de todas las demás decisiones entre los creyentes. Tengamos cuidado de menospreciar a algún cristiano por lo que sea. Recuerde, ellos son sus iguales delante de Cristo. En Gálatas 3:26 dice, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La forma en que usted trata a sus hermanos y hermanas en la familia cristiana refleja su verdadero compromiso con Cristo. Entonces no podemos nosotros mirar en menos a nadie, aunque no sean de la familia de la fe.
El versículo 18 dice, y si en algo te dañé, ya estoy terminando, y si en algo te dañé o te debe, o te debe, o no es cierto, él te debe algo, ponlo en mi cuenta. El 19, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Pablo amaba en forma genuina a Onésimo. Pablo demostró su amor al servir de garantía personal por el pago de cualquier cosa robada o por cualquier daño causado que convirtiera a Onésimo en culpable. Lo que Pablo invirtió en la vida de este creyente cambió la vida y el ánimo y fortaleció la fe de Onésimo. Tenga por seguro que nos vamos a encontrar con nuevas personas y creyentes que necesitarán y valorarán la demostración de autosacrificio, de invertir en la vida de otros, de ayudarlos y animarlos y brindarles nuestra amistad. Es eso en lo que nosotros nos debemos enfocar. Los cristianos comenzaron a marcar precedentes, ya que muchos de ellos que tenían esclavos se negaban a tratarlos de forma cruel y despiadada, dándole un trato justo y de igual manera. Muchos amos hacían en su iglesia actos solemnes de amor al dar completa libertad a sus esclavos, los cristianos. ¿Por qué? Porque había ocurrido un cambio glorioso, un cambio maravilloso en la vida de estos hermanos, a tal punto que entendían, que comprendían que ya eran todos iguales y que se debían amor. Y el trato entonces debía ser justo y en igualdad. Por lo tanto, dejaban en libertad a sus esclavos. Hay mucho que aprender de nuestros hermanos que viviendo en tiempos muy crueles supieron dar y demostrar en su día a día a Jesucristo. Hoy nosotros también debemos tener presente esto. Quizás no sufrimos lo que ellos sufrieron, pero estamos viviendo, hermanos, ya tiempos en que tenemos que mostrarnos con bondad, tenemos que mostrarnos, ¿no es cierto?, con amor, con pasión, con devoción hacia las personas. Mire, Pablo está actuando tal como Jesucristo hizo con nosotros. Pagó él nuestra deuda y puso su muerte y resurrección en garantía nuestra por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Y hoy somos libres de toda culpa y deuda y nos podemos presentar delante de nuestro Dios sin ningún cargo. Sin ningún cargo. Él nos libertó. Sabe que después de este día jueves, cuando ya salí, que fue algo muy cortito, no estuve ni 10 minutos ante ese juez, ¿no es cierto? Y esos abogados allí en línea, no presencial, sino que en línea. Eh, bueno, siempre estuve con paz en mi corazón, sabiendo de que el Señor estaba allí conmigo y que Él iba a hacer algo allí. Pero jamás me esperé, ¿no es cierto?, que iba a ser algo tan espectacular que me iba a pasar. Lo vuelvo a decir, cometí un error, ¿no es cierto? Eh, por mucho quizás que quizás lo estaba haciendo por un buen propósito, pero había algo que cumplir. Damos gracias al Señor. Yo doy gracias a nuestro Dios porque Él es fiel, porque Él es amor, porque Él, ¿no es cierto?, en todo su amor, en toda su cobertura, Él nos tiene bajo su mano, Él nos ha dado libertad, pero también desea que esto nosotros lo demostremos, lo volquemos, ¿no es cierto?, a los demás. Esto pasará, sin duda esto va a pasar y nuevamente nos vamos a volcar, ¿no es cierto?, a hacer lo que veníamos haciendo antes de todo esto y entonces debemos demostrar de qué estamos hechos, debemos demostrar el amor de Jesucristo en nuestras vidas hacia los demás. Amén, amén. Dios nos permite amar y darnos por los demás. Bendito Dios. Bendito Dios, gracias Jesús, gracias Señor por esta tu palabra. Gracias Dios por todo lo que tú haces, por todo lo que tú nos das. Gracias mi Dios y Salvador porque tú eres fiel.
Bendito Jesús, gracias por la iglesia, por tu iglesia amada. Gracias, Señor, porque tú, Señor, estás en todo tiempo y en todo momento con nosotros, Señor. Oh, bendito Jesús, ayúdanos y enséñanos, Señor. Danos, Padre, la pasión y ese amor, Señor, para poder estar, Jesús, con nuestros hermanos, Señor, para poder estar con las personas, Señor, que en algún momento vamos a estar, Señor, después que pase todo esto, Dios, y para poder brindarle, Señor, nuestro amor, Señor, para comprometernos con ellos, Señor, en la fe, Señor, Dios, y en la ayuda, Señor, y en el poder de tu palabra que vamos a poder entregarles. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén, amén, amén.